Descubre el increíble secreto del estoicismo que transformará tu forma de pensar para siempre. La biblioteca de la universidad estaba en silencio, pero en la mente de Miguel, un torbellino de pensamientos rugía como un mar embravecido. A medida que hojeaba los libros, el peso de las expectativas familiares le aplastaba el pecho. Su madre, trabajadora incansable, había sacrificado tanto por él. Su padre, un luchador que nunca se rindió, había sembrado en él la ambición de triunfar. Sin embargo, cada vez que pensaba en el futuro, el miedo lo paralizaba. ¿De qué sirve ser un ingeniero brillante si no puedo ser yo mismo?, se preguntaba, mientras un sudor frío le recorría la frente. El dilema era real. La presión de convertirse en el sostén de su hogar lo consumía. En su búsqueda de respuestas, un título en la estantería llamó su atención: Las enseñanzas de Epicteto. Quizás aquí encuentre algo que me ayude, pensó, abriendo el libro con manos temblorosas. Las palabras sobre la resiliencia y el autocontrol resonaron en su interior, como un eco lejano que prometía paz en medio del caos. Cuanto más leía, más se daba cuenta de la disonancia entre sus deseos y lo que su familia esperaba de él. ¿Por qué no puedo ser un ingeniero innovador sin cargar con el peso de su felicidad?, cuestionaba, sintiendo que su mente se aceleraba y su respiración se tornaba irregular. La angustia se apoderaba de él. Temía que al no cumplir las expectativas se convertiría en una decepción. En su interior surgía otro dilema moral: ser el hijo exitoso que todos esperaban o arriesgarse a ser auténtico. Con cada página que pasaba, sentía el empuje de su propia ambición, pero también la pesada carga del deber. En la universidad, su sueño era revolucionar el sector de las energías renovables. Anhelaba dejar huella, demostrar que un ingeniero de su origen podía contribuir a algo grande. Sin embargo, un profundo nudo en su estómago lo atenazaba. ¿Valdría la pena enfrentarse a todo y poner su trabajo en riesgo? ¿O debería conformarse con el camino seguro que su familia había trazado para él? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de presentar su innovador proyecto florecía en su mente. Aunque ilusionante, llegó la incertidumbre. Su antiguo amigo Lucas, conocido por su ambición poco ética, podría no ver con buenos ojos su éxito. Días después, la traición llegó de la manera más inesperada. Lucas le robó el proyecto y lo presentó como suyo. La deslealtad le ardía en el pecho y su confianza se tambaleaba como un edificio en medio de un terremoto. ¿Por qué él? ¿Por qué yo? La rabia y la frustración se entrelazaban con el deseo de hacer lo correcto, de demostrar a su familia que era capaz. La noche de la presentación se acercaba y el nudo en su estómago se convertía en un grillete. Miguel sentía el estruendo de las expectativas chocar contra su anhelo de autenticidad. ¿Sabría encontrar el valor para enfrentarse a sus miedos y a la traición que le había golpeado en la cara? Mientras su madre aguardaba con esperanza, él se encontraba en una encrucijada, atrapado entre el éxito y la identidad. El futuro era incierto, y en ese momento la realidad lo golpeó con fuerza. ¿Podría ser el hombre que siempre había soñado ser? ¿O se vería obligado a rendirse a las expectativas que lo asfixiaban? La pregunta permanecía en el aire, dejando a Miguel en un estado de máxima tensión, mientras el eco de Epicteto lo acompañaba en su lucha interior. La noche de la presentación llegó. Miguel se encontraba en el auditorio repleto, el aire cargado de tensión como un resorte a punto de desatarse. Las luces brillantes reflejaban su nerviosismo en un sudor frío que le perlaba la frente. En su mente, la traición de Lucas resonaba como un eco constante. No solo era la traición de un amigo, sino también una profunda falta de confianza en sí mismo. ¿Podía realmente luchar contra la adversidad? En ese instante, la conferencia comenzó. Su corazón latía en sincronía con la cuenta regresiva. Cada uno de los segundos era una oportunidad que se desvanecía. Al subir al estrado, sintió que todos los ojos estaban puestos en él, evaluándole, juzgándole. La voz de su madre apareció en su mente. «Eres capaz de lograrlo, hijo». Esa frase se convirtió en su mantra.
un faro que iluminó su camino en medio de la tormenta. Con cada palabra que pronunciaba, recordaba las páginas del libro de Epicteto, donde se hablaba de la importancia de aceptar lo que no se puede controlar. Miguel sabía que Lucas había tomado su idea, pero él aún llevaba su esencia, las horas de trabajo, el sudor y las noches de insomnio. Comenzó a exponer su proyecto con determinación. Las diapositivas tomaron vida propia, y la pasión que sentía por la energía renovable se transformó en un discurso cautivador. Mientras hablaba, un pequeño atisbo de confianza comenzó a erguirse en su pecho, incluso en el contexto de una competencia desleal. La calidez del conocimiento comenzó a disipar la sombra de sus miedos. La presentación, aunque llena de adrenalina, se convirtió en una experiencia liberadora. A medida que concluía, notó las miradas positivas de algunos profesores que escuchaban con atención y asombro. Esa validación lo alentó. La idea de conectar su visión con el mundo exterior lo sacudió de su ansiedad. Sin embargo, no fue solo la presentación lo que le proporcionó claridad, sino el proceso de enfrentar su propia vulnerabilidad. Al compartir su historia, los desafíos que había enfrentado y su deseo genuino de hacer una diferencia, Miguel se dio cuenta de que su viaje no estaba en juego solo por su éxito profesional, sino por su autenticidad personal. Al finalizar, los aplausos resonaron en sus oídos. Sin embargo, en el fondo de su mente, el pensamiento sobre Lucas seguía asomándose, no como una amenaza, sino como un recordatorio de la importancia de la integridad. En la sala, y aún con el torbellino interno que le cuestionaba si había hecho lo correcto, entendió que su mayor enemigo no eran los demás, sino la voz interna que le decía que no era suficiente. El evento culminó, y los resultados no tardaron en llegar. Mientras esperaba, Miguel reflexionaba sobre la elección que había tomado: ser auténtico frente a las esperanzas que otros depositaban en él. Esa fue su verdadera victoria. Pero entonces, el momento que todos esperaba llegó, y el presentador anunció el nombre del proyecto premiado. El tiempo pareció detenerse. ¿Sería su trabajo reconocido o quedaría opacado nuevamente por la sombra de Lucas? En la penumbra del auditorio, lleno de incertidumbre y anhelos, Miguel sintió otra vez el nudo en su estómago. La pregunta que había estado evadiendo emergió con más fuerza que nunca. Si no ganaba, ¿cómo seguiría adelante? Aquel instante se sentía como una bisagra en su vida. La ansiedad lo consumía, y mientras el presentador se preparaba para revelar el ganador, las palabras de Epicteto resonaban: no hay nada en el mundo que debas temer más que tu propia mente. El momento de la verdad había llegado, y sin embargo, la lucha por su identidad apenas comenzaba. Al momento de anunciar al ganador, Miguel sintió cómo el aire se hacía pesado a su alrededor. La multitud contenía la respiración, y en su pecho el pulso retumbaba como un tambor de guerra. Cuando el presentador pronunció el nombre de otro proyecto, el eco de los aplausos ajenos resonó como una condena. La decepción lo invadió, pero también le surgió una reflexión más profunda. ¿Qué había realmente buscado en toda esta experiencia? Mientras la ceremonia se concluía, sus compañeros celebraban, pero Miguel se sentía como un espectador ajeno, atrapado en un laberinto de emociones. Tras salir del auditorio, la fría noche le golpeó el rostro como un balde de agua helada. Miró las estrellas titilantes en el cielo e inhaló profundamente, tratando de despejar su mente. Se dio cuenta de que no solo había perdido una competencia, había dejado que una sombra de inseguridad se instalara en su ser. Se sentó en un banco del parque cercano. La soledad lo rodeaba como un viejo amigo. Recordó las noches de desvelo y las horas dedicadas a su proyecto, el esfuerzo que había puesto no solo en lo tangible, sino en su propia transformación. Ese proceso de introspección comenzó a abrirle los ojos a una verdad innegable. El éxito no se mide en premios, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de las caídas. Mientras las luces se reflejaban en la oscuridad, se preguntó qué lección debía extraer de todo esto. Había estado en la lucha por demostrar su valía, pero tal vez lo más importante era aceptarse tal como era, con sus imperfecciones y fracasos. Dentro de él empezaba a gestarse una idea. Cada fracaso era una oportunidad de crecimiento. Esa noche, el mensaje del estoicismo adquirió una nueva luz. No había fallado, había aprendido. Las palabras de Epicteto reverberaban en su mente, despojado de su antiguo sentido. No había nada más poderoso que su capacidad para decidir cómo reaccionar ante las adversidades. De pronto, una chispa de determinación brotó. Miguel se dio cuenta de que ese no era el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más significativo. Las traiciones,
los desengaños y los fracasos eran solo capítulos en un libro que aún tenía muchas páginas en blanco. Con una nueva perspectiva, comenzó a elaborar un plan. Retomaría su proyecto, no solo para competir, sino por la pura pasión que sentía por la energía renovable. Ya no se permitiría ser aplastado por su sombra, sino que utilizaría cada experiencia como un ladrillo en la construcción de su futuro. Se levantó del banco, decidido a comenzar de nuevo, a buscar nuevas alianzas y a refinar su idea. Mientras se alejaba de aquella noche, una convicción se instaló en su pecho. No permitiría que el rechazo de unos pocos definiera su camino. Tenía la oportunidad de reinventarse, de profundizar en su pasión y conectar auténticamente con aquellos que compartieran su visión. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de Lucas aún acechaba. Esa relación estaba a punto de cambiar su dirección y, aprovisionado de una nueva determinación, Miguel comprendió que debería enfrentar su pasado. En la búsqueda de su verdadero crecimiento, un dilema surgía. ¿Debería confrontar a Lucas y hablar sobre su traición o dejar que el pasado se desvaneciera en la distancia? La batalla entre el rencor y el perdón comenzaba a gestarse, llevando a Miguel a un cruce de caminos que podría definir no solo su carrera, sino su vida personal. En su búsqueda de liberarse de las ataduras que le habían frenado, se preguntó si tenía el valor suficiente para dar el siguiente paso y liberar su verdadero potencial. Una nueva etapa se avecinaba, pero el precio de su evolución estaba aún por pagarse. Miguel despertó al día siguiente con una claridad diferente, como si el sol acariciara no solo su piel, sino también los rincones más oscuros de su mente. Decidió que el primer paso era reconstruir su proyecto, revisitar cada línea, cada gráfico que había creado, pero ahora con una nueva mentalidad, sustentada en el aprendizaje de su reciente experiencia. Mientras caminaba hacia su estudio, la idea de que el fracaso no era el final, sino un peldaño hacia adelante, resonaba con fuerza. Se sentó frente a su computadora y, en lugar de sentirse abrumado por la magnitud del trabajo que tenía por delante, experimentó una adaptabilidad que no había sentido antes. ¿Qué es lo que realmente quería lograr con su proyecto? Esa pregunta lo llevó a generar un mapa mental, esbozando no solo los objetivos, sino también los valores que quería comunicar. El tiempo avanzaba, y mientras sus ideas empezaban a tomar forma, Miguel pensó en cómo podría compartir su crecimiento personal. Empezó a escribir un blog sobre su viaje, reflexionando sobre la resiliencia y la lucha interna que había enfrentado. Cada palabra era un paso a su necesidad de redención, no solo ante los demás, sino ante sí mismo. Comprendió que compartir sus errores podría resonar en otros que enfrentaban luchas similares, creando un espacio donde el fracaso no fuese un estigma, sino una oportunidad. Por otro lado, el eco de la traición de Lucas seguía persistiendo, transformándose en un nudo en su estómago. Miguel sabía que no podía avanzar hacia un futuro prometedor sin lidiar con su pasado. Así que, un par de días después, se preparó para afrontar la situación. La confrontación era inevitable. Se reunió con Lucas en una cafetería que solían frecuentar. La tensión palpable en el aire apenas se disimulaba con el aroma del café recién hecho. Miguel respiró hondo, recordando sus afirmaciones internas. Había aprendido a no dejar que los miedos lo doblegaran. Cuando Lucas llegó, había un aire de incomodidad entre ambos. Miguel decidió romper el hielo. Sin rodeos, planteó lo que sentía. Sus palabras fueron claras y firmes, expresando el dolor que la traición había causado en su trayectoria. Lucas escuchó en silencio. La expresión de su rostro variaba entre culpabilidad y rebeldía. En un momento decisivo, Lucas se defendió, manifestando que sus acciones estaban dirigidas por la ambición, no por el deseo de hacer daño. Ahí, Miguel se enfrentó a un dilema moral. ¿Debería otorgar el perdón o retener el rencor como una forma de protegerse? La respuesta que se gestaba en su interior era precisamente la que había aprendido a cultivar: crecer a pesar del dolor. Con voz firme, Miguel fue capaz de expresar que, aunque lo que había hecho Lucas jamás se borraría, estaba decidido a dejar atrás el resentimiento. La libertad que se sintió al pronunciar esas palabras fue reveladora. Aceptar el perdón no significaba excusar la traición, sino liberarse de las cadenas que lo ataban. Luego de esa conversación, la energía de Miguel cambió. La carga del pasado se desvaneció al abrazar su nuevo enfoque.
Regresó a su estudio más decidido que nunca, visualizando las colaboraciones que quería establecer. Empezó a contactar a personas influyentes en el campo de la energía renovable, buscando establecer vínculos que lo acercaran a alcanzar su visión. Sin embargo, mientras armaba su estrategia, una notificación apareció en su pantalla, un mensaje de un antiguo compañero que lo había ignorado durante años. Había noticias que no esperaba, algo que podía cambiar por completo el rumbo de su proyecto. La intriga crecía. ¿Qué significaría esto para su futuro? ¿Era una oportunidad o una trampa más? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Miguel decidió que debía actuar. Sin más, se lanzó hacia la siguiente fase de su evolución. Tanto el rencor como el perdón lo habían llevado allí, pero ahora estaba listo para descubrir qué más lo aguardaba. Miguel sintió cómo la adrenalina corría por sus venas al abrir el mensaje. Las palabras de su antiguo compañero, Javier, parecían cargadas de una promesa inaudita y al mismo tiempo de una incertidumbre que lo provocaba. Propuso una reunión para discutir una oportunidad que podía beneficiar a ambos en sus respectivas trayectorias profesionales. La mención de un proyecto innovador en el campo de las energías renovables lo atrapó de inmediato. Sin embargo, la naturaleza de su relación pasada despertó una mezcla de anticipación y desconfianza. Tras días de reflexión, Miguel se dio cuenta de que no podía permitirse sucumbir al miedo que lo había perseguido en el pasado. Su experiencia con Lucas le había enseñado que los obstáculos personales solo podrían ser superados si se afrontaban con valentía y claridad. Con esa mentalidad, aceptó la reunión con Javier, creando en su mente una lista de objetivos y preguntas. Quería asegurarse de que esta vez estuviera preparado para proteger su visión, sin caer en las trampas que el pasado le había tendido. El día de la reunión se sintió ansioso, pero inflado con la determinación que había cultivado. Se reunió en un coworking, un espacio vibrante y lleno de energía creativa. La atmósfera lo inspiraba y le recordaba su propósito, generar un impacto positivo. Cuando Javier apareció, ambos se saludaron con un apretón de manos que sostenía la historia compartida entre ellos, pero también la tensión de lo no resuelto. Comenzaron a hablar de sus vidas, la evolución de sus proyectos y las oportunidades en el mercado energético. Un sentido de reconocimiento lo embargó. Si bien Javier había sido su competidor, quedó claro que sus visiones no eran tan diferentes. La conversación fue fluida y Miguel se sintió más cómodo con cada minuto que pasaba. Sin embargo, la pregunta crucial seguía presente en su mente. ¿Realmente podía confiar en Javier? Fue tras un par de tazas de café cuando Javier finalmente dejó claro su interés en colaborar. Presentó una propuesta audaz que involucraba el uso de tecnologías emergentes para revolucionar el sector. Miguel escuchaba atentamente, pero no podía evitar sentir un leve escepticismo. ¿Qué ganaría Javier al trabajar con él? En medio de sus pensamientos, la responsabilidad de su propio crecimiento emergió nuevamente. No se podía aprovechar de los demás, sino trabajar en conjunto hacia un objetivo mayor. Era momento de tomar el control de la conversación. Sin dudar, Miguel planteó sus preocupaciones acerca de los compromisos mutuos y la importancia de la transparencia en su futura colaboración. La expresión de Javier se transformó. Él había esperado esa pregunta, como si deseara que Miguel lo confrontara. Se comprometió a ser completamente honesto, compartiendo detalles sobre su visión y cómo había aprendido de los fracasos del pasado. La conversación pasó de ser un intercambio de ideas a una profunda exploración de sus respectivas trayectorias. Ambos encontraron un terreno común, una conexión genuina que los impulsó a pensar en términos de equipo. Sin embargo, mientras Miguel sentía que la conversación tomaba rumbo, una parte de él aún dudaba. Las sombras del pasado eran difíciles de erradicar completamente. La desconfianza permanecía como una nube oscura, pero pronto comprendió que el verdadero riesgo en los negocios y en la vida era no atreverse a dar el paso. La decisión abrumadora de colaborar con Javier comenzó a tomar forma. Era un cambio significativo para Miguel, quien por tanto tiempo había trabajado de manera aislada, temeroso de las interacciones humanas que lo habían llevado al dolor. Al acordar los términos de su potencial colaboración, sintió que una palanca se movía dentro de él. Volvió a casa, sumido en una mezcla de emoción y tensión. Estaba realmente listo para dar este salto en su carrera. Pronto decidió que el riesgo era necesario para crecer. Sin embargo, una notificación en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Un mensaje de Lucas, con un tono que presagiaba de nuevo la tormenta. La angustia lo envolvió, y con el corazón acelerado, Miguel entendió que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Miguel miró el teléfono. Su espalda se tensionó con la inminente ansiedad. Lucas,
El socio, que había traído consigo un caudal de problemas, había escrito de nuevo. Sus dedos temblorosos temían abrir el mensaje, y aunque eso representaba un paso atrás, también lo forzaba a confrontar lo que había eludido durante tanto tiempo. La duda se sembró en su mente. ¿Sería esta comunicación otra trampa? Una oportunidad de volver a perderse en su inseguridad. Finalmente, la curiosidad se impuso y abrió la notificación. Simplemente era un artículo sobre estoicismo. Lucas lo había mencionado como una estrategia poderosa para enfrentar la adversidad. Los conceptos que llevaba tiempo alejado le provocaron un torbellino interno. Era el mismo enfoque que Miguel había utilizado antes de iniciar su propio emprendimiento, un recordatorio de la importancia de centrarse en lo que podía controlar. Pero esta vez sentía que la lección estaba más ligada a algo más personal que profesional. La idea de aplicar el estoicismo le pareció formidable. Si podía distanciarse de la vulnerabilidad emocional que lo había dominado, quizás podría abordar su colaboración con Javier desde un lugar fuerte y autónomo, libre del peso del pasado. Tomó un cuaderno y escribió: «Controla lo que puedes, suelta lo que no». Esta frase resonaba en su interior como un mantra. Su sensación de dominio ante el nuevo desafío se iría construyendo ladrillo a ladrillo. Con su mente enfocada, decidió aplicar ese principio a su trabajo inminente. El proyecto que había discutido con Javier podía ser su oportunidad de redención. Lo que en apariencia podría convertirse en un desafío, también podría ser la plataforma para demostrar que había aprendido a lidiar con dificultades y a forjar asociaciones constructivas. Los días siguientes los dedicó a investigar sobre energías renovables, profundizando en las tendencias emergentes que Javier mencionó en su reunión. Cada viñeta de conocimiento que adquirió incrementaba su confianza. El deseo de demostrar su valía no solo a Javier, sino también a sí mismo, impulsaba sus jornadas. Encontró una pasión renovada en el proceso de hacer conexiones con otros expertos, hablando sobre el impacto social y económico de las energías limpias. Sin embargo, a medida que avanzaba, las dudas regresaron como sombras. Lucas no había desaparecido de su vida. La tensión de su pasado seguía presente, una carga que pesaba más que cualquier reto profesional. Cada vez que Miguel se sentaba a trabajar en su laptop, sentía la urgencia de ver cuál sería la próxima jugada de Lucas. Durante una de sus noches de insomnio, sentado en la penumbra de su habitación, Miguel hizo consciente algo perturbador. El pasado siempre regresaría a reclamar su atención si no enfrentaba sus miedos. Quizás debería confrontar a Lucas y finalizar esa parte de su vida de una vez por todas. Esas decisiones lo zarandeaban con intimidad. Enfrentar a Lucas podría ser un acto de valentía que también podía liberar a Miguel de las cadenas de su historia. Con ese pensamiento resonando en su mente, decididamente vio la posibilidad de ese encuentro no solo como una confrontación, sino como un punto de transformación. Ahora más que un revés, estaba a punto de dar un paso que podría encaminar su trayectoria profesional en una dirección que jamás había imaginado. Justo cuando estaba tomando valor, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. «Necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber». Esta vez el corazón de Miguel latió con fuerza, pero no solo por el temor. Había en ello un espejo de su crecimiento, una prueba de su capacidad para afrontar lo que le esperaba. Estaba preparado para cualquier resultado, porque el verdadero reto no se encontraba en Lucas, sino en cómo Miguel había decidido volverse el arquitecto de su propio destino. El mensaje de Lucas brillaba en la pantalla, una advertencia en forma de palabras que despertaron en Miguel una mezcla de anticipación y temor. El momento de la verdad se acercaba, y con él la oportunidad de cerrar un capítulo que había quedado abierto durante demasiado tiempo. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, tratando de ahuyentar un torrente de pensamientos que amenazaban con desbordarse. «¿Qué es esto importante que tengo que saber?», murmuró entre dientes, como si sus propias palabras pudieran desviar el impacto emocional que le generaba la situación. En su mente, los recuerdos de sus días al lado de Lucas brotaban como una mala hierba, cada interacción cargada de desprecio disfrazado de amistad. Necesitaba combatir esa noción. Ya no era el mismo Miguel de antes. Las lecciones del estoicismo lo habían empoderado. Así que tomó una decisión estratégica. Si quería ser el arquitecto de su destino, debía manejar esta situación con la precisión de un cirujano. Se sentó nuevamente frente a su laptop y comenzó a esbozar un plan. Miguel sabía que el diálogo con Lucas no podría ser confrontativo.
sino más bien una oportunidad para reafirmar su autonomía. Abrió un documento en blanco y escribió: «No dejaré que mis decisiones estén determinadas por el miedo». A medida que redactaba, la claridad empezaba a adentrarse en su mente. Se dio cuenta de que su crecimiento personal no solo se trataba de lo que el exterior le presentaba, sino fundamentalmente de cómo elegía responder a esos estímulos. En la noche anterior, había leído sobre el poder del silencio en el estoicismo. Había aprendido que la verdadera fuerza se manifestaba en la capacidad de mantener la calma, a pesar del caos exterior. Con esa idea ahora interiorizada, comenzó a estructurar su discurso para Lucas. 3 puntos clave que quería comunicarle, para que entendiera que Miguel ya no era una víctima en el juego de su vida. Con cada imagen mental que creaba, Miguel sentía cómo sus dudas se disipaban. No solo estaba preparando una respuesta a Lucas, sino que sin quererlo, estaba forjando su propio sentido de identidad. Y con ello, la soltura emocional que había buscado por tanto tiempo comenzaba a florecer. El día del encuentro llegó, y el café que eligió como escenario fue un reflejo de su renovado propósito. Luminoso, lleno de vida. Quite lejos de las sombras que Lucas solía proyectar en su vida. Al llegar, su corazón latía con fuerza. Pero no era miedo, sino determinación. Se sentó, ordenando sus pensamientos antes de que Lucas apareciera. Cuando finalmente entró, Miguel lo miró a los ojos con la firmeza que había cultivado en su interior. Lucas comenzó a hablar, pero Miguel lo interrumpió con un gesto de la mano. No necesitaba un preámbulo. Expuso sus ideas con claridad, cada palabra un ladrillo más en la construcción de su nueva disposición. El rostro de Lucas cambió. No estaba acostumbrado a que Miguel fuera asertivo. Mientras las palabras salían de su boca como un torrente, una parte de él temía que su viejo amigo pudiera desatar sobre él un nuevo vendaval de inseguridades. Pero esa posibilidad se desvaneció al darse cuenta de que ahora enfrentaba su historia con la cabeza en alto. Cuando la conversación finalmente se tranquilizó, quedó la sensación en el aire de que las dinámicas habían cambiado. Lucas lo miraba con una mezcla de sorpresa y reflexión, tal vez reconociendo que el que alguna vez fue un socio vulnerable se había transformado en un hombre decidido a no dejarse arrastrar por su pasado. Mientras ambos se levantaban, Miguel sintió algo que no experimentaba desde hacía años: liberación. Sin embargo, una nube de incertidumbre se formó en su pecho. Lucas mencionó un nuevo proyecto que requeriría su participación. Creo que podría ser un gran activo en esta nueva oportunidad. La oferta fue intrigante, y aunque sus instintos le decían que debía mantenerse alejado, también sentía la curiosidad de cómo podría encajar esa nueva dinámica en su vida renovada. Así que, con una mezcla de determinación y los ecos del estoicismo resonando en su alma, se encontró frente a una nueva encrucijada. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Podría unirme a este nuevo proyecto y cambiar la narrativa de nuestra relación? Solo el tiempo lo diría, pero el zarandeo interno lo mantenía alerta, consciente de que cada elección ahora tendría repercusiones profundas. Estaba claro que el verdadero reto apenas comenzaba. Miguel regresó a casa con la mente agitada. La oferta de Lucas le resultaba tanto tentadora como intimidante. Aunque había hablado con firmeza, el eco del desafío no se desvanecía. Se sentó en su escritorio, sintiendo la necesidad de poner en orden sus pensamientos. Era un paso hacia lo desconocido, un área donde, hasta entonces, se había sentido inseguro y vulnerable. Sabía que esta no era solo una oferta laboral, era una oportunidad para redefinir su propia narrativa. Se sirvió un café con el propósito de aclimatar su mente. Necesitaba estar alerta, como un guerrero antes de la batalla. Con la taza en la mano, decidió observar su propia reacción a la posibilidad de trabajar nuevamente con Lucas. ¿Por qué sentía esa mezcla de ansiedad y curiosidad? La evolución de su pensamiento comenzó a despegarse de las viejas emociones. Lo que antes había sentido como un retorno a una trampa, ahora parecía más un campo de pruebas. Aquí era donde podría aplicar las lecciones del estoicismo en un contexto práctico. ¿Podría transformar su experiencia previa con Lucas en una oportunidad de crecimiento? Miguel se dio cuenta de que necesitaba plantearse preguntas clave. ¿Qué pasaría si el proyecto resultaba ser un éxito? ¿Y si de hecho su colaboración podría redefinir su relación? Supo que no podía dejarse llevar por el miedo a repetir el pasado. En su lugar, decidió que esta vez actuaría desde la conciencia, eligiendo cómo interactuar en lugar de ser arrastrado por viejas dinámicas. Comenzó a escribir una lista de pros y contras sobre involucrarse en el proyecto. Cada argumento se desglosaba en un análisis de su propio estado emocional y profesional. Se quedó pensando en cómo consolidar su nueva identidad. Necesitaba establecer límites claros desde el principio. Sabía que esto representaba un acto de valentía,
una reivindicación de su autonomía personal. A medida que la noche se hacía más profunda, la luz de la lámpara iluminaba su rostro, reflejando la seriedad de sus pensamientos. Miguel comprendía que la clave no estaba solo en aceptar o rechazar la oferta. El verdadero desafío era demostrar que su valor como profesional no dependía de la validación de Lucas, ni de los ecos de su antigua relación. Debía salir adelante por sí mismo, como un guerrero que, aunque temeroso, se prepara para la batalla. Finalmente tomó su celular y comenzó a redactar un mensaje a Lucas. En él le agradecía por la posibilidad, pero también expresaba la importancia de establecer un acuerdo claro sobre sus roles en la nueva etapa. Al enviar el mensaje, sintió una mezcla de ansiedad y liberación. Había dado un paso decisivo, uno que lo acercaba a su objetivo de empoderamiento personal. Miguel se quedó mirando por la ventana, contemplando las luces de la ciudad que brillaban en la oscuridad. Aquel momento era una encrucijada, y sabía que cada decisión que tomara a partir de ahora daría forma a su futuro. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre también se transformaba en un impulso. Tenía la oportunidad de demostrar que los nuevos ideales podían surgir incluso de las dinámicas más complicadas. No obstante, con esta nueva ambición también llegaba la pregunta que no podía eludir. ¿Estaba realmente preparado para confrontar no solo a Lucas, sino también al Miguel que había dejado atrás? El eco de su antigua vulnerabilidad resonaba, recordándole que el camino hacia el autodescubrimiento nunca era lineal. Aún había terreno inexplorado en su camino. La noche se cerraba, y una nueva decisión parecía inevitable: retomar su relación con Lucas, pero transformarla en un deseo personal de independencia. El dilema lo mantenía en vilo. En su mente, una voz insistía: el momento de la verdad se acerca nuevamente. Estaba claro que su pasado no lo dejaría ir tan fácilmente. Y en ese tira y afloja, Miguel se sintió más vivo que nunca. El tiempo sería testigo de cómo se desarrollaría esta nueva historia. Miguel despertó al día siguiente con la mente enfocada. La decisión de colaborar con Lucas había comenzado a gestarse no solo como una elección profesional, sino como un acto de autodefinición. Cada paso que daba se sentía como una reconstrucción de su identidad. Mientras se preparaba para la reunión, repasó mentalmente los puntos que quería discutir. No solo debía dejar en claro su rol en el proyecto, sino también su necesidad de libertad para tomar decisiones. Pronto dejaría de ser el asistente de Lucas y se encaminaría hacia un nuevo terreno de colaboración equitativa. Con cada prenda que se colocaba, sentía que se vestía no solo físicamente, sino también mentalmente para el desafío. Al llegar a la oficina, la familiar atmósfera le provocó una ligera incomodidad. Un roce de ansiedad se deslizó por su columna vertebral al cruzar el umbral, pero esta vez la presión se convirtió en combustible. Se sentó en una mesa estratégica que le ofrecía una vista directa de la entrada. Era un acto simbólico. No se ocultaría detrás de otros, sino que estaba dispuesto a estar en el centro de la conversación. Cuando Lucas apareció, su presencia era inconfundible, pero Miguel ya no la veía con temor. Al saludarse, sintió que la antigua dinámica intentaba manifestarse. Sin embargo, él se mantuvo firme en su nuevo papel. Cada intercambio verbal era un campo minado, pero también un ejercicio de autodisciplina. La lucha interna por no caer en viejas trampas le dio un nuevo sentido de claridad. La reunión comenzó y Lucas empezó a proyectar su visión del proyecto. Miguel escuchaba atentamente, pero en lugar de absorber pasivamente, tomó apuntes y comenzó a formular preguntas incisivas. Cada duda que emitía se sentía como una afirmación de su valía profesional. La voz de su interior resonaba: no has dejado que otros definan tu espacio, lo estás reclamando. Poco a poco, Miguel fue notando miradas de sorpresa en el rostro de sus compañeros. La transformación era palpable. Aquellos que antes podían haberlo considerado un participante silencioso, ahora lo veían como un líder emergente. La energía en la sala empezó a cambiar, y Lucas lo sintió. Había una chispa, una revelación. Miguel no era el mismo de antes. Pero esa sensación de éxito también trajo consigo un temor latente. Lo que si bien era emocionante, también representaba un desafío, el miedo a fracasar en su nueva imagen. Así, mientras se esforzaba por abrirse al diálogo y presentar su perspectiva, una parte de él se preguntaba si era suficiente. La batalla interna continuaba. No se trataba solo de sus relaciones con los demás, sino también de sus expectativas sobre sí mismo.
Cuando finalmente se cerró la reunión, Lucas le dio un leve asentimiento. Era un reconocimiento, pero Miguel sabía que eso no significaba que sus viejas preocupaciones fueran a desvanecerse. Al final del día, el éxito no sería en base a lo que otros pensaban, sino a cómo él se sentía respecto a sus decisiones. De regreso en casa, Miguel sintió que la tensión en su pecho había disminuido, pero la inquietud aún persistía. Había vencido una batalla, pero la guerra aún no había terminado. Se sentó con su diario y plasmó las emociones que lo habían acompañado durante la jornada. Cada palabra era una forma de reafirmar su compromiso personal, una estrategia para evitar que los ecos del pasado lo definieran de nuevo. Al finalizar la escritura, comprendió que el verdadero desafío no era la interacción con Lucas, sino cómo se vería a sí mismo en este nuevo contexto. La sensación de inseguridad no se había ido, pero había comenzado a moldearse en algo más manejable. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque lleno de obstáculos. Sin embargo, la noche le trajo nuevas inquietudes. Una voz interna le susurraba que la verdadera prueba pronto llegaría. La presentación final del proyecto se acercaba, y necesitaba proyectar no solo confianza, sino también la certeza de que su voz era igual de válida que la de Lucas. La presión aumentaba, y Miguel se dio cuenta de que en ese desafío podría radicar su mayor descubrimiento personal. El día siguiente no solo representaba otra reunión, sería una confrontación con su miedo más profundo. La pregunta emergía con fuerza. ¿Estaría dispuesto a defender su valor ante los demás sin importar la posible oposición? Su historia apenas comenzaba a desarrollarse, y un retador destino lo aguardaba. Miguel se despertó al día siguiente con la mente nublada, lleno de determinación, pero también de ansiedad. La presentación final del proyecto estaba a la vuelta de la esquina. Una etapa crucial donde todo lo que había trabajado podría ser validado o desestimado. Mientras se preparaba, la realidad de su evolución personal adquirió un nuevo significado. Sabía que la confianza no solo se trataba de demostrarles a los demás su valía, sino de encontrarse a sí mismo y reconocer su crecimiento. Al llegar al auditorio, guardó silencio momentáneamente, dejando que las emociones fluyeran. Recordó el profundo deseo de ser un ingeniero innovador, un creador en el campo de las energías renovables, y cada desafío que había enfrentado se desvaneció como espuma en el mar. Las palabras de Epicteto resonaban en su mente. No hay nada que debas temer más que tu propia mente. En su interior, una nueva voz surgía, firme y decidida, lista para enfrentar la incertidumbre sin renunciar a su esencia. Cuando llegó el momento de su presentación, se sintió como un gladiador en la arena. Las miradas se posaron en él, no con juicio, sino con expectativa. Comenzó a hablar, su voz resonante y clara, como el sonido de un tambor que guía a su ejército. Expuso su visión, su pasión por la energía renovable, y compartió no solo su proyecto, sino también su viaje personal de transformación. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. La autenticidad se convertía en su mejor aliada. A medida que avanzaba en su exposición, sentía como las antiguas inseguridades se desvanecían. Miguel no solo estaba buscando aprobación, sino ofreciendo un pedazo de sí mismo. Los rostros en el auditorio comenzaron a cambiar. Sus expresiones se tornaban de incredulidad a admiración. La conexión entre él y su audiencia era palpable. Al terminar su presentación, el aplauso retumbó como el eco de una victoria personal. Las palabras de aliento y reconocimiento que recibía de sus compañeros y profesores se sentían como un bálsamo para su alma. Miguel había superado su miedo al fracaso, y en su lugar había encontrado un sentido de propósito renovado. Ya no era el chico presionado por las expectativas de los demás. Era un hombre que había reclamado su voz. Sin embargo, el viaje no había terminado. Había desafíos aún por delante. Después de la presentación, recibió una notificación de Lucas, quien lo incluyó en un nuevo desafío dentro del proyecto. Miguel sintió una mezcla de temor y expectativa. ¿Estaba listo para compartir el escenario con Lucas en un futuro cercano? Aquel momento era decisivo. Sentía que podría transformar su relación con él, no basándose en el pasado, sino en una colaboración equitativa y beneficiosa. La propuesta de Lucas, aunque desafiante, no lo intimidaba como antes.
Había aprendido que su verdadero poder radicaba en la capacidad de adaptarse y transformar el dolor en aprendizaje. La decisión que tomara ahora representaría no solo su carrera, sino su compromiso con su identidad renovada. Se dio cuenta de que la autenticidad no es solo un valor personal, es un enfoque profesional que puede burlar las adversidades. Así, con el pecho erguido y una nueva luz en sus ojos, Miguel decidió aceptar la propuesta de Lucas, pero esta vez lo haría desde su posición de fortaleza, estableciendo límites claros sobre su participación y el espacio que ocuparían cada uno en el proyecto. Estaba listo para demostrar que, aunque el pasado había sido difícil, su presente era brillante y prometedor. Mientras se alejaba de la presentación, Miguel sentía una mezcla única de liberación y poder. Su viaje de autodescubrimiento lo había llevado a un lugar donde no tenía que definir su valía a través de la mirada de otros, sino a través de su propio juicio. Todo lo que había enfrentado, la traición, la decepción, el miedo, se había convertido en una fuente de sabiduría que lo impulsaría hacia adelante. Finalmente, la historia no terminó aquella noche, solo comenzó un nuevo capítulo. Miguel era un ingeniero, sí, pero lo que había logrado iba mucho más allá de ese título. Había conquistado su propia mente, había domado sus miedos y había permitido que el estoicismo iluminara su camino. Había aprendido que el fracaso no era el final, era una parte esencial de un viaje que solo estaba a punto de despegar. Ahora, más que nunca, Miguel sabía que el verdadero éxito radica en perseguir la autenticidad, y estaba decidido a continuar ese camino, sin importar lo que viniera. Esta es tu oportunidad para unirte a nuestra comunidad. Necesitan suscribirse ahora. Haz clic en el botón de suscripción para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas se inspiren. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Me encantará leer lo que piensas. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúa ahora.